Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a una aventura más, ya un video. Me encuentro ahorita en medio del monte, pero no me encuentro solo. Estoy aquí con los Yucca Brothers Crew. ¿Qué onda, banda? Con Brian 1, Brian 2, Josué, Bananín y Bananón para no revolvernos. Y en este momento estamos entrando a explorar una antigua ciudad, un antiguo pueblo que ya no existe y solo queda un edificio en pie, que es su iglesia. Y hoy vamos a conocerla, así como su historia, porque estamos literal en medio del Triángulo de las Bermudas, así le voy a llamar. Estamos entre Cosgaya, Quiqutel y Sierra Papacal. En medio de todo eso se encuentra esta iglesia, así que vamos a descubrirla. Vamos a caminar aproximadamente un par de cientos de metros. Yo calculo que son como unos 200, tal vez 300 metros para llegar a este lugar. De hecho, se pueden dar cuenta que hay un caminito que está pues prácticamente marcado, ¿no? Aunque sea época ahorita de lluvias y vean, pues todo el monte está crecido. Este camino está bien marcadito y eso es porque hay gente de estos poblados que siguen viniendo a esta iglesia. Y los Yucca Brothers vinieron desde Ticul porque están grabando igual unos videitos aquí cerca de Mérida y en Mérida de algunos lugares abandonados que van a estar subiendo en su página de Facebook, que les comparto aquí abajito. Y pues nada, nos escribimos allá por redes porque no nos conocíamos en persona y les dije, bueno, pues si yo voy a ir a una aventura de ustedes, ustedes van a venir a una aventura mía. Y pues aquí está la banda. Saludos a todos. Saludos, tribu. Pelana, casi me caigo. Y chéquense, ahorita en la caminata encontramos acá unas huellitas de mapache, para que vean que sí estamos en medio del monte. Ya vimos algunas aves, algunos iguanitos. No nos hemos topado con serpientes ni otro tipo de animal. Esperemos que tengamos la suerte de poder ver algo y compartírselos aquí en el video. Miren, chéquense este montículo de piedras. No me da la pinta de que sea un montículo natural. A mí se me hace que esto era como algún tipo de edificación o algo, porque miren, allá atrás hay más. Wow, vamos para allá, vamos para allá. Sí. ¿Ya viste? Miren, esto a mí no me parece que sea algo natural. Esto me parece que era algo hecho por el hombre. Vean. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, por la forma de esto, sí. Porque te das cuenta, abarca todo eso a lo largo. Sí, todo a lo largo. Y son los dos lados. Como si es que supuestamente las iglesias católicas fueron construidas con las piedras de las construcciones indígenas, ¿no? Entonces, sí, es su mayor sí, parte. Correcto. La verdad es que digo, no hay mucha información de este lugar al que estamos llegando. Pues este pueblo se llamaba Uluch. Cuando existía este pueblo, era un pueblo enequenero. Entonces era donde vivían los peones que trabajaban en las haciendas de la zona. Y pues bueno, cuando viene todo el tema de la reforma agraria, de la caída del Enequén y todo, pues prácticamente ya no había trabajo acá. Entonces toda la gente que vivía en esta zona se mudaron a pueblos aledaños. Y pues bueno, a final de cuentas todo acabó quedando en ruinas. Pero estoy seguro que esto definitivamente es algo hecho por el hombre y no algo natural. No sé si se alcanza a apreciar en el video, pero de verdad podemos ver que toda esta parte, ya estamos en la parte de arriba. Vean, allá está más hundido. Estamos en la parte de arriba, toda esta parte prácticamente está plana. Entonces, definitivamente estoy casi seguro. No soy experto y no le estoy diciendo que así es. Le estoy diciendo lo que yo creo, porque nuevamente no hay mucha información del lugar. Pero definitivamente para estar así tan perfecto, digo, degradado y desgastado, pero tan perfectamente construido, yo no creo que sea algo natural. Definitivamente, si a mí me dicen, yo sí apostaría a que es algo hecho por el hombre. Y es que en Yucatán hay cientos de asentamientos mayas que han sido muy inexplorados. Por lo tanto, no sería raro que esto sea uno de ellos. Oigan, chéquense esto. Estamos caminando ahorita y vimos esta parte que es como, pues es una cueva. O sea, esto de acá abajo es pues como un cenote prácticamente. Vean cómo tiene agua allá al fondo. Y justo estamos así acercándonos y salió volando un pájaro top precioso, precioso, precioso. Se paró aquí luego. Vamos a ver si tenemos la suerte de volver a verlo. No, eso es un cenote, ¿no? Pero sí, parece que es un cenote. Pareciera que es un cenote porque esto es una... O sea, esto está como que es formación natural. Sí. Vean eso, vamos a explorar la zona porque entonces pueden haber más cosas por acá. Y de hecho, chéquense, miren, se ve que acá hay una palapa. Entonces igual y como que lo quisieron hacer como un mini parador turístico o algo. Miren, un hueso. Pero esto es igual, lo quisieron hacer como turístico por este cenote. Porque vean, como que empezaron a hacer una palapa y al final ya no la
Pues, o ya no la terminaron o ya se cayó. ¿Quién sabe? Exacto, ¿por qué era una palapa acá? Es una buena pregunta. Hasta el famoso hueso. Son coxón. Pero Ah, mira aquí otro. vamos a ver si encontramos como que otra cueva de este estilo o algo, porque esto no estaba en las cosas que yo investigué, no parecía esto. Brian 2 es aventurero como yo. Vino por el camino macizo. Los otros dos agarraron el camino turístico. Pero en estos momentos, querida tribu, estamos llegando a la iglesia de Santa María de Uluch. Se logró. Nos medio perdimos allá en el monte por culpa de uno de los Brian, pero ya llegamos. Nada, cierto, fue mi culpa, pero... Ahora sí, bienvenidos a la iglesia Santa María de Uluch. Prácticamente esto y lo que han visto en el resto del video es lo único que queda del poblado de Uluch. Esto pues era un pueblo enequenero, entonces aquí trabajaban los peones de las haciendas de la zona, y pues cuando llega la reforma agraria y entra todo en vigor en 1937, pues se va a la decadencia de las haciendas y todo lo de Enequén, la gente se empieza a ir a otros lugares, entonces prácticamente abandonan el pueblo de Uluch. Y hoy en día solo queda esta iglesia en honor a la Virgen, a Santa María. Por lo que estuve yo leyendo en internet, me comentaban, bueno, no me comentaban, leía yo más bien, que había gente de los poblados aquí aledaños de Quiqutel, de Cosgalle, de Sierra Papacal, no me acuerdo cuál de los tres exactamente, pero que venían aquí todavía a ponerle ofrendas a la Virgen. Ahora, siendo muy sincero, viendo las condiciones en las que está hoy en día, ahorita vamos a entrar a conocerla, pero viendo las condiciones en general, me pareciera que hace rato que no viene la gente. Entonces igual y sí lo solían hacer y ya pues las generaciones fueron pasándolo al olvido, y hoy en día parece ser que ya nadie entra, pero no les voy a poder dar la información exacta hasta que no entremos al edificio, así que venga. Bueno, pues ahora sí ya estamos en el interior de la iglesia Santa María de Uluch. Y estas son las condiciones en las que se encuentra actualmente. Vean cómo esta parte era la parte del altar. Todavía se alcanzan a ver algunas de las pinturas originales con las que contaba esta pequeña capilla. Y vean, esta botella de agua y esta veladora no tienen mucho tiempo. Entonces fíjense que sí ha estado viniendo la gente. De hecho, esta veladora está nueva, vieja pero nueva. De hecho, nunca se ha prendido. Entonces se ve que la gente sí ha venido. Y me imagino que en esta botella de agua me imagino que la habrán usado para poner flores o algunas plantitas o algo, para seguir rindiendo el honor a Santa María, que es a quien le dedican esta capilla, este templo. Y pues vean, literal las condiciones en las que se encuentra. Consideremos que esta iglesia, esta capilla, prácticamente tiene unos 100 años o cerca de 100 años, por lo que pues obviamente al ya la gente abandonarla y ya no darle el cariño y el trato debido, pues bueno, ha sido víctima del tiempo y de las condiciones climatológicas. Pues bueno, eso es todo lo que se ha podido ver de lo que queda del extinto pueblo de Uluch. Realmente, como vieron, es únicamente la iglesia de Santa María y algunos pequeños asentamientos y el cenotito que encontramos. Pero bueno, tribu, llegó la hora de despedirnos de esta aventura. Le quiero agradecer unas más a mis hermanos de Yuca Brothers Cruz. Aquí abajito les comparto su Facebook para que vayan a seguirlos, porque igual están grabando por Yucatán distintas cosas. ¿Cómo vieron esta iglesia en medio del monte? Genial. Muy bien. Toda una travesía llegar. Todo bueno. Ya tenemos espinos en las piernas. Ahí tengo allá clavado un espino de cactus que ya se enterró, pero bueno, saldrá tarde o temprano. Pero bueno, tribu, ha llegado la hora de despedirnos. Gracias por acompañarnos en una aventura más, en un video más. Eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Iu!